Bendiciones, sean bienvenidos a un video más en este ministerio de Sellos de Gloria. Y hoy estamos con el pastor Daniel Canto, pastor de la Iglesia Apostólica en Ixquilucan. Hermano, muchas gracias por recibirnos y por querer compartirnos igual parte de las experiencias de tu testimonio que sin duda creemos que va a ser de mucha bendición a todos los hermanos que nos escuchen y hasta donde llegue este video. Pues gracias a ti, hermano, por venir a este lugar. Pues estamos aquí en el templo de la Iglesia Apostólica en Ixquilucan, como ya lo mencionabas, aquí en el Estado de México, y pues es una bendición poder compartir que pues lo que podamos hablar, pues que sea de bendición a todos los oyentes. Amén. Y aquí el pastor Daniel, cuando lo contacté, me dijo, si es para la obra, me apunto. Sí, yo siempre digo, todo lo que tenga que ver con el reino y con comida, yo soy más que atentado. ahí no pongo por ya, lo demás ya no hay que agendarlo. Pues mire, hermano, a ver, cuéntenos algo. Es pastor, ya hoy en día es pastor, pero platicamos antes de muchas experiencias que han pasado, Empezó a predicar la palabra muy joven. Sí. Pues le comentaba, empecé a los 14 años. A los 14 años es la primera vez que un pastor me invita a su iglesia a predicar. Y ya de ahí me seguí y ahorita tengo 33 años, pues ya voy al frente de una misión. Pero a los 14 años un pastor iba a su iglesia todos los días en la mañana a orar, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, todos los días. Una iglesia que quedaba cerquita de donde vivía. Y yo creo que el pastor le llamó la atención que un adolescente fuera tan temprano todos los días, porque iba de lunes a domingo. Entonces un día me dice el pastor, Daniel, quiero que vayas te quiero invitar a predicar. Entonces yo me imaginaba una célula, un grupo de jóvenes, y me dijo, no, es un domingo en la iglesia, una iglesia como de 150 miembros, digamos. Y le dije, ok, déjame checarlo, le comenté a mis papás, me dijeron adelante, le pedí permiso a mi pastor, porque yo estaba en una iglesia, y me dijo, sí, está bien. Y entonces prediqué en esa iglesia a la edad de 14 años. Yo no tenía ningún instituto, ni seminario, no sabía nada de hermenéutica, de homilética, no sabía cómo predicar, no sabía absolutamente nada. Lo que sí es que ya había leído toda la Biblia. Y me gustaba orar y pues ya, eso era lo único que sabía. Ya de ahí fuera de dar un estudio, me daba nervios exponer en la secundaria, porque estaba en la secundaria, y ya pensar que iba a predicar, pues me causó miedo y todas las emociones juntas. Lo hice por un motivo, porque creía en el Dios de la Biblia y sabía que el Dios de la Biblia nos mandaba a llevar un mensaje de esperanza, pues, el Evangelio, ¿no? Y Dios se movió de una manera muy Sí, especial. llegué a saber, el culto fue una iglesia de corte pentecostal, no era una iglesia apostólica, pero era una iglesia que igual se movía en el mover del Espíritu Santo, y fui. Terminó la alabanza, me dio el lugar el pastor, me dice adelante, me presentó, oraron por mí, y cuando prediqué me dijo que predicara de la oración, entonces fue lo que hablé. Mi predica fue de 15 minutos, así, después de 15 minutos ya no supe qué hablar. Hoy los hermanos me tienen que decir, ya córtale, porque ya hablaste mucho, ¿no? Pero en ese entonces era todo lo contrario. Terminó esos 15 minutos, me dice el pastor, ¿ya terminaste? Digo, ya. Dice, pues ora, ministra. Y yo dije, bueno, pues vamos a orar. Y pasaron los de alabanza, empezó la alabanza o acompañarme con música, y después le dije a los hermanos, pues levanten sus manos, tómense las manos y vamos a empezar a clamar al Señor. Y en ese momento la atmósfera cambió, y yo nomás me acuerdo las palabras, pues están mis papás y los que nos acompañan esta vez de testigos de lo que pasó. Les dije, en el nombre de Jesús reciban el Espíritu Santo. Cuando dije eso, como efecto dominó, desde el que estaba hasta adelante, desde el que estaba hasta atrás, fueron cayendo así las espaldas, se fueron al suelo. El que tenía una silla, pues cayó en su silla, y el que no, sopas, ¿no? Directamente al suelo. Y eso me sorprendió mucho y como que me sacó de onda. Yo dije, ¿y ahora por qué todos están tirando al suelo, no? Como que no entendía. Yo veía que a veces oraban por la gente y como que algunos caían al suelo, pero no entendía muchas cosas, ¿no? Y esa vez todos al suelo. Cuando estaban todos en el suelo, unos comenzaron a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, que conocemos, hablar en otras lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Empezó a haber muchas liberaciones, sanidades, milagros, y lo que yo prediqué en 15 minutos, la administración de ese domingo duró casi más de 2 horas. Y
Y ya esa fue como mi primera experiencia en los 14 años de edad. Y de ahí surgió que, digamos que tu ministerio fue como dándose a conocer de alguna manera, ¿no? Sin buscarlo, ¿no? Ah, sí, no. Pero antes de eso, a los 11 años, tuve una experiencia, yo la llamo una experiencia sobrenatural, una experiencia con Dios. Siempre he estado en la iglesia apostólica, nací en un hogar cristiano, entonces he nacido en un contexto pues, de ir a la iglesia, conocer la palabra, etc. O sea, a los 11 años me acuerdo que un culto, el domingo, el pastor hace la invitación al altar, como acostumbran los pastores, o como acostumbramos, ¿no? Es decir, pasan al frente, da la palabra y dice, pasan al frente los que quieran recibir el Espíritu Santo. Yo dije, recibir el Espíritu Santo. Aunque nací en un hogar cristiano, lo veía cómo la gente era tocada por Dios, no entendía qué era eso de recibir o ser lleno del Espíritu Santo, pero dije, está bien, voy a pasar al frente, 11 años tenía. Y ya pasó al frente y el pastor puso su mano en mi cabeza, pone su mano en mi cabeza, me dice, recibe el Espíritu Santo. Yo sentí un calor muy fuerte desde la cabeza hasta los pies, como que empezó a bajar un calor. Y yo lo comparo como cuando estás mucho tiempo en el sol, que ya está te cala así fuerte el calor. Así lo empecé a sentir. Yo hasta dije, ¿qué me están poniendo en la cabeza? Era la mano del pastor, caliente, caliente. Y de repente empecé a temblar mucho, como cuando tienes mucho frío, pues yo tenía calor. Entonces empecé a temblar sin voluntariamente, vaya. Y de repente empecé a llorar de la nada. Como cuando estás triste, me sentía contento. O sea, era algo muy paradójico. Temblaba como si tuviera frío, pero tenía calor, y lloraba como cuando alguien está triste, pero me sentía contento. Entonces, entre que estaba llorando, temblando y sentía un calor fuerte en todo el cuerpo, de repente quise orar y el pastor siguió orando y me caí al suelo. Sí. Así como tabla, ¿no? Y en el suelo empecé a orar o quise orar y ya no pude hablar, y como que mi boca empezó a chocar mis dientes, como cuando tienes mucho frío. Quise hablar en español y no pude hablar y comencé a hablar en otras lenguas. Y eso me pasó a los 15 años y fui lleno del Espíritu Santo. Estuve un buen tiempo ahí tirado en el suelo porque cuando ya entré sí o reaccioné, me levanté, el templo ya estaba vacío, ya salían bien todos. Y un hermano estaba a un lado de mí y le dije, ¿y todos? Dice, ¿no es que ya acabó el culto? Ya llevas casi 2 horas ahí tirado en el suelo. Y yo dije, entonces, por eso es que estuve más o menos, sé cuánto tiempo estuve más o menos ahí tirado en eso, como hace 2 horas. Nadie me levantó, nadie me dijo, ya se Bueno, no es muy común que alguien no te levante porque generalmente sí. Sí, termina el culto y ya váyanse y vamos a cerrar el templo, vamos a limpiar. Ahí la costumbre en esa iglesia era que terminaba el culto, todos iban a comer y hacían sobremesa y a platicar, ¿no? Entonces, mientras todos estaban comiendo y platicando, yo estaba en el templo, nadie me fue a levantar. ¿Y en ese tiempo qué sentías? Pues yo seguía orando, yo seguía llorando, yo más me acuerdo que seguía llorando y hablando en lenguas. Todas esas 2 horas estuve hablando en lenguas y llorando y temblando y un calor fuerte en el cuerpo, o sea, no podía, como que después como que reaccioné y me levanto y no había nadie, el templo vacío, y el hermano ahí me dice, levántate, ¿estás bien? Le dije, sí, pero hubo muchas dudas en mi cabeza, le dije, ¿qué me pasó? Pero me sentí muy bien, me sentí como con mucha paz, mucha tranquilidad, muy contento, me sentí bien. Después llegué a casa y le dije, mamá, me pasó esto, y ella así muy tranquila me dijo, fue el Espíritu Santo. Y yo, sí, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo es? No entiendo nada. Dice, pues la Biblia dice quién es, dice, lee la Biblia. Y ya ese fue todo su consejo de mamá. Y muy buen consejo porque me dio mucha hambre. Bueno, lee la Biblia, que ahí está todo. Sí, realmente. Y entonces lo hice y leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Me acuerdo que era tanta mi hambre de conocer el por qué me pasó eso, que leí toda la Biblia en 3 meses, a los 11 años. Así, toda. O sea, leía un montón de capítulos diarios. Así. Y en 3 meses me chuté toda la Biblia. Después de 3 meses que terminé de leerla, no entendí nada. No me aprendí ningún versículo, no entendí nada, pero ya me había leído toda la Biblia. Lo único que sí recuerdo es que a los 11 años, de todo lo que leí, me lo creí todo. O sea, creía así textualmente, literalmente. Yo no sabía nada de lo simbólico, espiritual, profético, ¿no? Yo lo leí y lo creí literalmente. Así, dije, esto es Dios, lo creo. Entonces creí en eso. Entonces, ya a los 12 años, una de mis primas me dice, oye Daniel, te quiero invitar a grupo de oración para que vayas, ¿sabes qué? Le dije, está bien. Le dije, ¿a qué hora es? A las 6 de la mañana. Y dije, no inventes, es bien temprano. Yo estudiaba ya en la secundaria y yo iba en la tarde. Entonces me levantaba tarde. Por eso iba en la tarde.
Y ella me dice que la oración era a las 6 de la mañana. Dije, no, es muy temprano, yo no puedo. Y me dice, vamos, que no sé qué. Total, que fue mucha la insistencia y fui. Y yo me imaginaba, no sé, una reunión de mucha gente, y no eran como 5 hermanas y el templo vacío, ¿no? Y empezamos a orar, y cuando empezamos a orar, la experiencia que tuve a los 11 años me volvió a pasar a los 12 años en ese templo a las 6 de la mañana. Y entonces cada que yo iba a orar, me pasaba lo mismo. Lloraba y hablaba en lenguas y recibía el Espíritu Santo y estaba así orando 2 horas. Entonces para mí era algo muy, o sea, muy padre. Pero las hermanas que estaban ahí contigo también estaban en lo mismo. De hecho, yo llegaba y ellas estaban bien metidas, ya estaban hablando en lenguas, estaban orando, estaban clamando, estaban postradas en el suelo. O sea, eran mujeres así bien tremendas en oración. Sí, y era una presencia muy fuerte en ese templo. Y así estuve yendo a ese lugar como cerca de 3 años. O sea, lunes a domingo, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Después me acuerdo que el último año que fui se recorrió a las 4 de la mañana. O sea, era de 4 a 7. Y ya ahí se intercalaba, a veces leíamos una media hora de Biblia, después oración individual, después oración grupal y después unas alabanzas, y ya cada quien a su casa, porque las mamás iban a recoger a sus hijos y nosotros a hacer otras cosas. Pero llenos del Espíritu Santo. Sí, sí. Y eso a los 13 años. A los 11 recibí el Espíritu Santo, a los 12 fui a esa iglesia de la oración, y a los 13 años, pues como yo ya había leído la Biblia y entre todo lo que había leído, pues leía que hablaba del bautismo y que los seguidores de Jesús pues se tenían que bautizar. Entonces yo dije, oye, pues yo me quiero bautizar. Y un día en la iglesia, hablando del bautismo, y yo, bueno, las clases, y dije, pues yo quiero tomar las clases, tomé las clases. Pues me enseñaron sobre la fe, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la gracia, sobre la salvación, sobre el bautismo, etcétera, ¿no? Y yo dije, yo creo todo eso, entonces yo me quiero bautizar. Y me acuerdo que la hermana que dio el estudio me dijo, es que eres muy chico, tenía 13 años. Dice, todavía no te puedes bautizar, espera que crezcas. Dije, por aquí en la Biblia no habla de que espere que crezca. Aquí la Biblia dice que solamente tengo que creer, que dice que creyera y fuera bautizado será salvo. Y aquí la Biblia dice que tengo que arrepentirme. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y pues yo creo que cubro eso. Yo creo y me arrepiento de lo que me tenga que arrepentir. Y me dijo, bueno, está bien, háblalo con tus papás, y si ellos te dan permiso, pues adelante, y si ellos se comprometen en seguirte dando ese discipulado, adelante. Y yo en mi mente dije, pero pues es que no le tengo que pedir permiso a nadie, yo lo quiero hacer. Y total, que si le decían a mis papás, me quiero bautizar, y ellos dijeron, adelante, porque mis papás obviamente comprometidos y metidos en la obra, dijeron, adelante. Entonces tuve como la aprobación de todos, que para mí ni siquiera era necesario, porque yo estaba más que convencido. Y me bauticé, me acuerdo bien que me bauticé el 10 de junio del 2004. En Hidalgo, el pastor Roberto López. Y de ahí, pues 20 años. 20 años de bautizaron. Ah, sí, ¿verdad? Ay, hace muchos años. Sí, pues sí, ese tiempo. Y ya de ahí, pues yo seguía yendo todos los días en la mañana. Una iglesia que quedaba a 5 minutos de mi casa. No era una iglesia apostólica, era una iglesia donde iba mi prima de otra denominación. Por eso estuve yendo 3 años a esa iglesia nada más ahora. Y en la iglesia apostólica donde me bauticé, ahí iba a congregarme, esa era mi casa, mi iglesia, digamos. Y en esa iglesia donde iba es donde me invitó ese pastor. Dijo, quiero que vengas a orar, iba a predicar, porque él veía, se le hacía curioso que un adolescente de 13 años, 14 años, fuera todos los días a orar en la mañana. Y entonces cuando me invita sucede esa experiencia, que mi prédica de 15 minutos por una administración de más de 2 horas, y ocurrió milagros, sanidades, liberaciones, etc. Y ya de ahí, pues la gente que me vio predicar ese día, pues estaba en otras iglesias y dijeron, no, yo ahora te quiero invitar a mi iglesia, y yo te quiero invitar a un congreso, y yo te quiero invitar aquí, y yo te quiero invitar allá. Y de ahí surgió una cuestión de invitaciones por varios lados. Y dije, adelante, y Dios se movía de una manera especial en cada, digamos, reunión. Y así estuve a los 14, 15, 16 años, estuve como predicando, después en células de jóvenes. Y ya mi pastor ya veía que estaba yo en otras iglesias, y ya había dicho, se nos va a ir, mejor hay que involucrarlo. Que no pasa. Que casi no pasa, pero qué bueno que el pastor tuvo visión y dijo, hay que involucrarlo. Y como consejo, involucren a su gente. Si no quieren que se les vaya, porque le dicen, ¿por qué se fue? Pues porque no lo involucraste, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo que estoy en esta misión, involucro a toda la gente. Desde el que va llegando el día 1, digo, vente, aquí hay mucho trabajo, ¿no?
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y involucrar desde el más pequeño hasta el más grande. A veces piensas que es niño y un adolescente, pero es importante. A ver, un paréntesis porque se me hace interesante. ¿Cómo involucras a las personas para darnos un ejemplo? Por ejemplo, apenas tuvimos justo ayer el evento Levántate. Entonces les dije, pues tenemos el tiempo de alabanza, un servidor predica, y a los jóvenes les dije, pues hagan una obra, una representación en relación a la salvación, a un mensaje para los invitados. Entonces, desde eso ya los involucran. Entonces ellos estuvieron unos días preparándose, ensayando, y chavos nuevos, o chavos recién bautizados, y eso les motivó, se involucraron que 10 jóvenes, digamos, e involucrarlos en la alabanza, involucrarlos en la célula, pequeñas participaciones. Obviamente tú vas viendo su capacidad, pues los vas involucrando, los vas motivando, porque el involucrar a la gente en un ministerio, en un servicio, genera dos cosas. Primera, motivación. Tú estás involucrado en algo y a lo mejor tú nada más ibas y te sentabas, pero ahora que ya estás involucrado en algo, ya te motivas. Y la segunda cosa que generas en una persona es compromiso. Entonces, por eso es bien importante involucrar a toda la iglesia en algún área de servicio en el templo. Porque así es la única manera en cómo la gente se compromete y cómo la gente se motiva. Entonces, eso ya cuando mi pastor vio que yo ya estaba por otros lados, me dijo, involúcrate, quiero que seas el asistente de una célula. Pero no va a ser el asistente, sino el asistente del asistente. Ya era una jerarquía. Y dije, bueno, ya como sea, pues ya estoy ahí. Entonces, hoy yo les comento a los jóvenes aquí en la misión, digo, involúcrense. O sea, yo empecé a servir. Me acuerdo que mi primer ministerio, si lo puede llamar así, vaya, se llama ministerio porque la palabra ministerio significa servicio. Como ministro significa servidor. Entonces, mi servicio en la iglesia, en ese entonces, pues no había lo que hoy son pantallas, nada, era un proyector y era el acetato y poner proyectar ahí. Entonces, era proyectar las alabanzas sobre el territorio del culto, sí, una por una, y escribirlas, y imprimirlas, y ponerlas ahí. Esa fue, como dicen ahora los chavos, fue mi primera chamba, ¿no? Mi primera chamba fue poner acetatos. Y ahí todos los cultos, y para mí era algo muy emocionante. Me motivaba mucho ir el domingo porque ese era mi trabajo. Y yo ponía muy contento los acetatos, y ese era mi compromiso. Después de eso, ya el pastor me decía, apóyame en la administración. Y yo dije, voy a orar con la gente. Dice, no, tú nada más ponte atrás por si alguien pues se nos cae. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y pues había gente bien empesadita, pues tenemos que agarrarlos, ¿no? Y luego de ahí me dijo el pastor, apóyame en las liberaciones. Dije, ¿qué voy a administrar liberación? Dice, no, cuando ellos pues se liberan, tienes que limpiar todo eso. Entonces agarrar periódico, papel y limpiar todas sus cosas raras ahí que tiraban en el suelo, ¿no? Y eso era lo que hacía. Después ya el pastor me dijo, ahora necesito que seas ujier. Entonces fui ujier. Y eso lo fui durante un tiempo largo. No creas que nada más fueron 3 domingos, sino años, ¿no? Estuve en acetatos, ayudando a administrar al pastor, pero nada más sosteniendo gente, limpiando todas sus cosas que arrojaban, ser ujier, recibir a la gente. Y ya después el pastor me dijo, ahora quiero que seas el asistente del asistente, el líder del célula. Pues ya fui, y un día faltó el líder, y un día faltó el asistente, y entonces yo tuve que dar la célula. Y de ahí, pues a los jóvenes les gustó, y después se formó una célula de jóvenes, y después otra célula de jóvenes, y ya teníamos varias células de jóvenes. Entonces el pastor me dijo, ahora, pues veo que estás con jóvenes, quiero que seas el secretario, el ayudante del líder de jóvenes local. Y le dije, está bien. Entonces ya me involucré y empecé a trabajar con jóvenes, grupos de oración, bailadas de oración, células, estudios, congresos, etcétera, etcétera. Y ya estuve cada vez más involucrado dentro de la iglesia. Pero esas fueron como mis primeras actividades dentro de la iglesia. O sea, fuiste pasando por, digamos, todos los puestos, ¿no? Sí, pero a mí me gustaba mucho, no se me hacía así como... Hoy veo que mucha gente se le hace como por títulos, nombramientos. Dije, no, cuando alguien quiere servir, sí debes donde sea, ¿no? Sin tanto posicionamiento, foco, ¿no? Y para mí eran... Ahora, entendíamos que todo iba marchando, como decíamos de manera fluida, pero hubo experiencias desagradables o procesos más adelante que se te verían más complicados, porque tú decías, me toca, si alguien se cae administrando, me toca cacharlo, ¿no? Sí. Y estabas contento, ¿no? Estabas sí, contento con el servicio que hacías.
Pero hacías, más adelante vino algunas dificultades, algunos procesos difíciles que no fue tan fácil como lo que tú decías. Me gustaba lo que hacía en la iglesia, pero me sentía limitado también. Porque yo veía, o sea, eso lo hacía dentro de la iglesia, pero es que yo ya había leído toda la Biblia y la seguía leyendo. Pero cuando yo leía la Biblia, veía que los apóstoles o los discípulos predicaban, oraban por enfermos, sanaban enfermos, hacían milagros, hacían liberaciones, iban por las casas, por las aldeas. Y dije, yo no estoy haciendo nada de esto. Dije, o sea, eso, poner acetatos no está mal, pero creo que eso no me llamó a enseñar a poner acetatos, ni a cocinar, ni a vender talento, ni a hacer kermés, que no está mal, pero no es eso. Eso no es el... ¿Sentías que había algo más? Sí, me sentía. Y hubo un tiempo en el que me sentí limitado y dije, creo que esto no, hay más. Eso no es suficiente para eso. Entonces, en la congregación, pues hay cierto sistema, digamos. Y ese sistema o organización, yo me sentía limitado. Entonces dije, ¿dónde tengo que implementar esto? Pues entonces lo llevé a la escuela. Yo en la escuela tenía toda la libertad para compartir la palabra. En la secundaria compartía a muchos compañeros de palabra, a mis maestros, profesores. A todos les compartía, les predicaba, oraba por ellos en el proceso. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, decía, pues déjenme orar por ti, y ya se quedaba así, ¿cómo crees? Se reía, ¿no? Le digo, no, sí, oraba por ellos, y desde cosas bien sencillas de, me duele la cabeza, orar por ellos, y se les quitaba el dolor de cabeza, y decían, ay, eres brujo. Digo, no, ¿cómo crees? Soy cristiano, y ya les leía la Biblia, no llevaba mi Biblia a la secundaria. Entonces, muchos les generaban dudas, decían, es que yo soy testigo de pues yo soy mormón y yo soy católico, mi mamá es cristiana, y no es que. Entonces ya se contaban los chavos, me decían preguntas de la Biblia. Entonces en el receso nos íbamos a un parquecito que estaba ahí en la escuela, digamos. Me sentaba en el pasto, yo con mi Biblia, y se montaban como 10, 12 chavos. Y ya les daba un estudio bíblico. Sin querer o sin planearlo, yo ya les estaba dando pues, una célula, un estudio, una plática de la Biblia. Todos los días se encontraban ahí. Y todos los días eran chicos diferentes. Decían, oye, y ya sabían que ese punto era el punto donde llegaban a escuchar la palabra. Y los maestros me identificaban y decían, tú eres cristiano, y ya como que me veían diferente en ese sentido. ¿Y qué crees que pase en la actualidad? Que he platicado con muchos jóvenes y me dicen, a mí me da pena decir que soy cristiano. Creo que ocurre eso cuando no estás lleno de Dios. O sea, cuando realmente te llenas de Él, pues pasa a dar eso. Es que es bien sencillo, no puedes dar algo que no tienes. Claro. Si ahorita llegaste y no te puedo ofrecer un vaso con agua, no tenía, y a lo mejor tú me ofreciste a mí, ¿no? Entonces es bien sencillo, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, como todos los días yo iba a la oración, me llenaba, imagínate, 2 horas orando, 1 hora leyendo la Biblia y así empapado, y era en la mañana, y en la tarde iba a la secundaria. Entonces yo en la tarde iba así como que quería dar todo lo que había recibido en la mañana, porque si no iba, yo creo que explotar, ¿no? Entonces era algo muy natural, muy natural. Yo llegaba y todo el tiempo hablaba de Dios, y compartía, y oraba, y era muy normal. Me acuerdo que ya después entré a la prepa y me encontré un compañero, porque yo les compartía un testimonio de un primo que fue sanado de cáncer. Y entonces decían, ay, ¿cómo crees? Si el cáncer no tiene cura, y que no sé qué. Dije, no, sí, ya les contaba cómo Dios lo había sanado de cáncer. Y se acercó un compañero y me dijo, oye, Daniel, ya aparte, me dijo, oye, ya así, buena onda, así, neta, me dijo, ¿sí se sanó? Nomás es por 8. Dije, no, sí es en serio. O dime cuánto te pagan por decir todo esto. Dije, no, ¿cómo crees que me van a pagar? Y si es en serio lo que dice, digo, sí es en serio. Que es que, me dijo él, es que yo tengo una tía que tiene cáncer y está en etapa terminal. Y me dijo, y si lo que tú dices es verdad, y si el Dios que tú predicas es real, pues que sana mi tía. Y si él sana mi tía, yo le sirvo a todos. Y yo dije, me la pusiste bien. ¿La pusiste bien? No más. Sí, no, pues eso es lo que Dios quiere escuchar. Le dije, no, me la pusiste bien fácil. Bueno, no a mí, sino a Dios. Le dije, me dice, ¿qué tengo que hacer? Que pues ahorita oramos, de entrada vamos a orar una vez. Y le dije, para que recibas al Señor, para que le pidas perdón, para que lo invites a tu vida, a tu corazón, y oramos de una vez por tu tía. Y el siguiente paso es, te espero el domingo en la iglesia. Si tú quieres realmente que ocurra ese milagro, haz lo que te digo. Me dijo, sí, oré por él, pero no quiso quedar ahí frente a todos, nos fuimos como muy lejos porque le daba mucha vergüenza. Dice, no, es que no quiero que me hagan que ores por mí, es que... Y todavía oré por él y se puso rojo, así como que le da mucha vergüenza. Pero al final era muy grande su necesidad. Y ya después oré por él, y el domingo fue a la iglesia. Yo pensé que no iba a ir, y se fue, llevó a la iglesia. Y ese domingo empezó a orar por él y el Señor lo tocó. Y le dije, pues te esperamos los domingos, vamos a seguir orando por tu tía.
Al siguiente domingo fue con sus papás, con su mamá. Y la siguiente semana me habla. No había celular, o sea, no tenía celular, sino era un teléfono fijo en casa. Contesto el teléfono, me dice, Daniel, se llamaba un señor, me acuerdo. Me dice, oye, ¿qué crees? Tengo una noticia de mi tía, ¿qué crees que pasó con mi tía? Entonces yo le dije, ¿se murió? Entonces ya sí, eso mi primera reacción fue, ¿se murió tu tía? Dice, no, ¿cómo crees? ¿No me estabas diciendo que Dios la podía sacar? Le dije, perdón, pero es que me hablas así que me sacas de onda, ¿no? Dice, no, fue al doctor y la declararon sana de cáncer. Dice, ya no tiene cáncer. Y ahorita le van a hacer más estudios porque no creen que ya no tenga cáncer. Le dije, no, pero la cuestión es que ir a la iglesia. A la siguiente semana fue con su tía y dio testimonio que no tenía cáncer. Entonces, ya para un mes, él ya estaba peor que yo. Bueno, ¿en qué sentido? Que él ya estaba predicando más que yo. Decían, y ¿sabes cómo era su predica? Decían, lo que Daniel dice es verdad, porque también Dios sanó a mi tía de cáncer. El Dios que habla él, sí es verdad. Y yo le decía, pues que no digas que Cuando expande el bautista. Sí, yo digo, es que no digas el Dios de Daniel y Dios, porque también estudio, él te sanó. Entonces él estaba predicando, entonces decía, no, y me decían, Daniel, estás evangelizando a todos, ya están todos fanáticos y locos. Y había mucha bullying, lo que hoy conocemos como bullying, ¿no? Pero pues ni siquiera nos importaba. Bueno, a mí no, y yo creo que te cuento. Entonces, así empezamos a predicar en la secundaria y en la prepa. Invadimos por todos lados de la palabra. Más en la secundaria, y ya después en la prepa, como que empecé a menguar. O sea, y de ahí fue como que estaba hasta acá, y después fui como hasta. Y me pasó lo el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que estás en casa, tienes todo, y de repente un día vienes y te vas de casa, ¿no? Imagínate, esta vida que llevaba, pues iba bien. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó cuando un día volteé o abrí mis ojos y vi en la condición en la que estaba? Fue que dejé lo más elemental, lo más básico, lo que me mantenía de pie. Obvio, sabemos que es Dios, pero una manera de estar cerca de Dios fueron dos cosas elementales. Uno es la oración y dos es la palabra. Entonces, ya entré a la prepa, iba en segundo o tercer semestre de prepa, y desde que yo iba a los 12 años, 13 años, 13, 14, 15, 16, o sea, como 3 años que había ido consecutivamente a la oración todos los días a las 6 de la mañana, 4 de la mañana después, pues ya un lunes que, ay, no, ya medio flojera. Y ya después 2 días no voy, 3 días no voy, 4 días no voy. Y pues yo dije, mira, llevo una semana y sigo vivo sin orar. O sea, no es como lo que me decían luego los pastores, no, que si no oras, hasta había una frase que nos decía el pastor, el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuda, el diablo se lo desayuna. Entonces decía, no, pues llevo una semana sin orar y no pasa nada. Y llevo 2 semanas sin leer la Biblia y no pasa nada. Y llevo un mes y no pasa nada. Y llevo 6 meses y no pasa nada. Y llevo un año y no pasa nada. Aparentemente no pasa nada, pero te vas a enfriar. Entonces lo empecé a dejar. Y cuando lo empecé a dejar, pues ya lo que antes veía como que era malo, ya no lo veía tan malo. Lo que antes te detenías de momento, ya después decías, ¿pero qué tiene de malo, no? Entonces ya empecé a como entrar en la etapa de la rebeldía a los 16, 17 años más o menos. Que se me loco. El típico dijo pródigo. Y ahí fue que ya, pues, ya tengo una novicita, y que los amigos, y que este y el otro, y dejé de estudiar, me he ido de la prepa. ¿Tus padres qué te decían? No, pues me dijeron, ¿qué pasó? Si todo iba bien, reprobé todas las materias. Y yo dije, pues no sé. Nada más dejé de orar. No les dije eso, simplemente, pues ya, no sé, no reprobé, no soy bueno para la escuela, casi para la escuela, no entiendo nada. Y luego pues, me entraba a clases, me sentaba a las clases, o sea, tampoco es como que fui el villano, ¿no? Nada, ¿no? Pero dejé como mis responsabilidades y dejé de buscar a Dios. Entonces me hizo hacer muchas cosas, al grado que dejé de estudiar por completo, baja temporal, después baja definitiva, y a los 17 años ya no estaba ni estudiando ni trabajando. Bueno, hasta ese momento ni trabajado. Y ya unos meses, unas semanas estuve ahí, y mi mamá me dijo, vete a trabajar, de aquí no te quiero, sin hacer nada. Pues me entré a una tienda de abarrotes, trabajando unos 3 meses, hasta que me corté el dedo, me revené. Después entré a una purificadora, trabajar, lavar y llenar garrafones. En ese entonces era como el auge de las purificadoras. Entonces llenaba y lavaba casi de 200 a 300 garrafones diarios, llenando, lavado, cargar, etc.
Y ya cuando vi dije, creo que eso no es lo mío, mejor si quiero estudiar, ¿no? Porque busqué trabajo, eres menor de edad, ¿quién te da trabajo sin menor de edad? Sin estudios más que la secundaria y sin experiencia, no, está complicado. Entonces dije, no, sí tengo que estudiar. Entonces en ese lapso pues ya volví a entrar a la prepa, pero desde cero, a los 18 años volví a entrar a la prepa. Y cuando teóricamente deberías ir terminando, ¿no? Terminaba la prepa, yo entré a los 18 otra vez a la prepa, pero ya con otra mentalidad. Pero a la par en eso, con otra mentalidad de ya querer estudiar, pero también con una mentalidad más, pues más relajada en lo espiritual, ¿no? Y se dieron más pautas de trabajo en otras áreas, porque ya también ya sabía ganar mi dinero, entonces lo que quería pues era dinero, aunque era muy poco lo que ganaba, pero ya era mi dinero, ¿no? Entro a la prepa y empiezo a vender dulces. Y ya de ganar 60 pesos diarios, empecé a ganar 300 pesos diarios con pura venta de dulces. Y dije, no, pues ya aquí soy. Empecé a vender dulces en la prepa, pero después se dio otra oportunidad de trabajo donde un día me invitan a trabajar como extra para hacer comerciales. Y cuando me dicen de extra, yo no sabía exactamente a qué se refería. Y ya un día voy y pues era grabar en comercial, de relleno, digamos, ¿no? No me fue tan mal, porque de esa cantidad que yo ganaba diario, digamos en la venta de dulces, 300, en un llamado que le decíamos así para grabar, pues ya me pagaron mi primer pago de 800 pesos. Entonces imagínate, de ganar 70 pesos diarios en una tienda que trabajaba 8 horas diarias, a ganar 300 pesos en la mañana vendiendo dulces en la escuela. Y entonces en ese medio pues ya empecé a trabajar en Televisa, TV Azteca, en Telemundo, en MTV, en HBO, en Cadena 3, Proyectos Imagen TV, empezar a hacer comerciales, cortometrajes, largometrajes, series, y pues estar viendo varios estudios, varias locaciones, sets. Entonces ya como que ese medio artístico, digamos que me gustó. Ya conocer como fuera de la iglesia otro mundo, porque mi mundo antes nada más era escuela, casa e iglesia. En ese mundo ya después era conocer gente de muchos estratos sociales, religiosos, espirituales, y se abrió como ese mundo. Yo dejando ya los principios que me habían enseñado, pues empecé ya a ir a las fiestas, a cotorrear con los amigos, y así como ganaba, pues gastaba. En ese momento pues me pagaron eso, y después como el sueldo fue aumentando, ya a mis 18, 19 años, pues ya ganaba al mes. Y eso que no grababa siempre porque tenía que ir a la escuela, por en fines de semana o en vacaciones me iba a grabar. Aparte entre semana pues la venta de dulces, y después se me ocurrió vender ropa, y después empecé a vender, como que la venta era lo mío y los comerciales igual. Y ya en ese medio pues ya me destapé bastante. ¿Cómo ves? ¿Por cuánto tiempo? Pues fue poquito tiempo, pero ese poquito tiempo fue como si lo que no hubiera hecho en años lo hice en ese tiempo, porque pues ya me iba con amigos, fiestas. No hice tanto destrante, pero lo que hice pues lo hice bien, ¿no? O sea, bien mal, digo, bien hundido, que a la larga pues trajo consecuencias a mi vida, una vida desordenada y apartada de Dios, trajo consecuencias. Y hoy que comentaba contigo, hermano, en la mañana, pues les comentaba que pocas veces cuento ese testimonio, digamos, frente a una cámara, ¿no? Le he contado en varias ocasiones en iglesias, en congresos, en seminarios, pero ya así de manera puntual no lo he contado, pero pienso que si se está dando esto es por algo, ¿no? O sea, creo que Dios no se equivoca. Y de manera muy puntual, por la vida que llevé, por lo que hice, donde estuve y todo ese relajo, años después o tiempo después trajo a mi cuerpo una enfermedad, ¿sí? Y esa enfermedad, para ser muy puntual, me dañó todo el sistema inmunológico, ¿no? Digamos que cuando ya yo seguía a la par estudiando y trabajando, terminé la preparatoria a los 21 años, a los 18, a los 21 años. En los 21 años pues quería yo estudiar la universidad, pero pues no me quedé en la universidad porque pues, no me quedé, ¿no?
Entonces, en ese lapso de los 21 años a los 22, me metí más de lleno a trabajar en el medio artístico, haciendo más comerciales, series, novelas, etc. Y ahí fue que todavía como que me destrampé más, hasta que ya llegó un punto en el que yo quería estudiar actuación. Entonces me dijo, no, ¿cómo vas a hacer actuación? Si Quiero ser actor. Ajá, sí, yo quiero ser actor, ¿no? Le dije, si siendo extra me pagan bien y tengo trabajo, porque todos los días tenía un llamado, todos los días o iba a Televisa, o iba a TV Azteca, o iba a Telemundo, o iba a HBO, o iba a TV, o iba a muchos lados, todos los días tenía un llamado. Y además era elegir cuál era el que más me gustaba o el que más me pagaba. Entonces, todos los días. Entonces me iba muy bien. Y yo dije, mira, si siendo nadie me va bien, imagínate si me preparo y todo eso. Me dijo, no, este ambiente no está bien, tú ya no estás, ya no lloras, ya no buscas a Dios, no lees la Biblia, ya no quieres estar en la iglesia, estás apartado, etc. Que pero ya cumplí lo que quería, ¿no? Terminé la prepa, ¿no? Y ahorita no te estoy diciendo que no voy a estar nada, estoy trabajando y me voy a, pues, a preparar. Y dijo, no. Total que yo creo que fueron muchas sus oraciones. Y ahora aquí quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo que la actuación sea mala, ¿no? O sea, todos eso de las artes es de Dios, vaya. Y se puede utilizar como una muy buena herramienta. Pero en mi contexto en el que yo vivía, pues no me estaba trayendo nada bien. El asunto no era estudiar o no estudiar actuación, el asunto era que yo estaba lejos de Dios. Ya si hubiera sido lo que haya sido lo que hubiera estudiado, lejos de Dios, pues dice la palabra, apartados de Él, no somos nada, ¿no? Entonces, pues ya en ese lapso, cuando yo estaba haciendo comerciales, me acuerdo que trabajé para campañas publicitarias para diferentes partidos políticos. Y en ese medio de partidos políticos, pues conocí a amigos o compañeros de la política. Y fue en ese medio cuando la transición en que salí de la escuela, me metí a trabajar y quería estudiar actuación, donde conocí un grupo de amigos que trabajan en la política y que yo les hacía comerciales a ellos. Y yo les preguntaba, pero ¿qué más hacen ustedes? No, pues somos abogados, hacemos campañas publicitarias y aparte pues nos va bien porque tenemos muy buenas relaciones con personas que nos ayudan a crecer y no sé qué. Yo dije, pero como que no era claro, dije, ¿de qué hablan, no? Y ellos me decían, de hecho te queremos invitar a ti para que seas parte de esto que también nosotros somos, de esta comunidad. Y dije, ¿y de qué se trata? Y ya me dijeron, bueno, es que nosotros somos masones. Y dije, masones, dije, ¿qué es eso? O sea, no sabía ni tenía la más remota idea de qué era eso, pero dije, suena raro y suena muy interesante conocerlo. Me dicen, sí, te queremos invitar a que seas parte de una logia, que seas parte de la masonería, que conozcas, te involucres, etc. Yo tenía 21 años, 22 años. Y le dije, vamos, me interesa, me dieron unos libros a leer. Fui a le llaman una logia, a la muy respetable Gran Logia del Valle de México, en la Ciudad de México, que es como la matriz o la sede principal en México. Y le llaman unas tenidas los lunes que se reúnen. Fui a su biblioteca, a su librería, me dieron más libros, hablé con masones, algunos ahí se presentaron que eran de los 33, yo no entendía muy bien de qué se trataba eso, pero dije, está interesante. Fui a algunos lugares donde ellos celebraban el aniversario luctuoso de Benito Juárez, que es como un personaje que ellos veneran o respetan mucho. Pues ellos se reúnen una vez al año en lo que es su tumba y hacen como un aniversario luctuoso, así como rinden honores a la bandera y recuerdan la memoria de Benito Juárez. Entonces yo fui a ese panteón y a ese aniversario, y después empecé a ir como a varias reuniones de masones. Y ya me dijeron, pues tú ya estás listo, tú nomás tienes que ir a una entrevista, para que hagas la entrevista y llenes tu formato para que seas parte de la logia. Y yo le dije, ok, está bien. Entonces yo ya estaba agendando para ir a la entrevista. Entonces en ese lapso conocí a una persona que entre la plática salió que se le era abogado. Y digo también porque mis amigos que me invitaron eran abogados. Yo ahí no era abogado ni nada. Y me dijo, oye Daniel, y salió a tema de la logia. Me dice, no, yo te recomiendo que no estés ahí. Le dije, ¿por qué? Dice, porque yo fui masón. Y yo le dije, ¿cómo que fuiste masón? O sea, que ya no eres. Y en mi mente fue, no eres porque de seguro hiciste algo incorrecto, o ya no eres porque pues, eres muy tonto. ¿Qué no estar ahí si todo lo que yo he leído es muy bueno? Me dice, no, dice, yo estuve ahí, conozco lo que es estar ahí, te voy a recomendar unos libros que tú leas,
Y le dije, ¿pero por qué ya no es? Y me dijo, porque un día conocí a Cristo. Y el Señor me rescató, y Él me salvó, y Él me perdonó, y Él abrió mi entendimiento. Y yo le dije, ¿eres cristiano? Me dice, sí. Pues yo también soy cristiano y quiero ser masón, y eso no está peleado de ser masón con ser cristiano. Me dice, también te hace falta conocer a Dios más. Y le dije, pues entonces, enséñame lo que usted conoce que yo no conozco. Total que él me da algunos libros, testimonios, y ya Dios como que impidió que que me hicieran, digamos, la iniciación para la logia. No lo hice, nunca me hicieron la iniciación porque Dios me mandó a esa persona, Dios me abrió el entendimiento, y pues gracias a Dios no fui iniciado por esa persona que me habló. Y esta persona o este hombre fue un grado muy elevado. ¿Te buscaron después de eso? Sí, me dijeron, oye, en la entrevista, esto. Le dije, no, ya no. ¿Pero por qué? Y no quise dar muchas explicaciones, porque sabía que ellos me iban a refutar y a seguir insistiendo. Le dije, no, ¿sabes qué? Como que esto no es para mí. No, pero ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y se cerraron muchas puertas porque yo tenía muchas puertas de trabajo abiertas y se fueron cerrando. Y ya después, pero antes de eso, justo ahorita que estoy ordenando mis ideas, justo en ese lapso, o antes de eso, a la persona que yo conocí fue alguien de la universidad, porque pues que yo te dije que quería estudiar actuación. Entonces, mi mamá me dice, ¿no estudias actuación? Y yo le dije, bueno, ya sé que quiero estudiar. Y me dice, ¿qué vas a estudiar? Le dije, Derecho. Y ya hice el examen, no me quedé en UNAM, entonces pagué una escuela particular, ingresé en la universidad particular. Y ya en la universidad fue que conocí a un profesor que era pues, abogado, porque mi maestro, y ex masón, ahí es donde lo conocí. Pero me preguntan muchos, ¿por qué estudiaste Derecho? Estudié Derecho porque mis amigos que eran masones eran abogados. Y ellos me dijeron que estudiara Derecho y que eso me iba a ayudar mucho para que yo estuviera en la logia. Entonces mi motivación en ese momento para ser abogado era ser masón. Entonces por eso es que, ya me acordé, por eso es que conocí a esta persona y fue un maestro, sí fue un maestro que me... Y por eso es que hablamos y le dije, no, pues es que yo fue este. Y ya fue que total no se dio, y estos compañeros o estas personas que había conocido me dijeron, pues entonces ahí se cierran las puertas para ti. Y dije, bueno, está bien. Y son gente que tienen influencia porque sí se cerraron. Sí, mucha gente ahí de la política, de los juzgados, del tribunal, de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados, varios compañeros que hice ahí relaciones con muchos de ellos, ¿no? Y pues se cerraron, ¿no? Y algunos ya se han salido, han conocido palabra, el evangelio, otros están muy involucrados. Cuando yo iba a las tenidas o a las reuniones de masones me di cuenta que habían cristianos también. Y yo creo que están todavía cegados, ¿no? No han entendido la verdad del evangelio, ¿no? Yo respeto a todos los que crean y practiquen cualquier creencia, aunque no estoy de acuerdo en nada de eso, en absoluto. Pero digo, por si hay alguien masón va a decir, pero pues ¿qué te traes en contra de los masones? Y además mi invitación es, conoce la palabra, conoce la verdad que es Cristo, y conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué pasó después? Tuve varios como sueños también, donde Dios me hablaba de manera muy puntual y me mostraba que yo no tenía que saber. Y los libros que me recomendó este maestro eran testimonios de ex-masones, de lo que se cree y lo que se practica, que no, o sea, en pocas palabras, pues no va a la línea con la palabra de Dios. O sea, no puede estar una cosa con otra. Así te lo en resumen, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos hablar y no, pues quiero tocar con ese tema todavía. Pero sí, gracias a Dios no ingresé, no me iniciaron. Creo que hubiera sido algo muy tremendo, ¿no? Y pues ya, total que ya terminé la carrera en Derecho. ¿Durante la carrera seguías alejado de Dios? No, ya había dejado como el medio artístico, porque ahora ya mi tirada era ser abogado. Entonces ya ahora todo tenía que ver que ahora vamos a los tribunales, vamos a los juzgados, iba a la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, con diputados, senadores, abogados, etcétera. Entonces ya todo mi entorno era ese, ¿no? La abogacía. Ya había dejado mi primer año de Derecho, dejé todo lo que fue el medio artístico y me dediqué a la abogacía, y fue iniciado a la abogacía por esta influencia de amigos que conocí en el medio artístico. Cuando ya estoy en la carrera,
en mi último año de la licenciatura empecé a enfermarme. Es ahí donde me empecé a enfermar. De una manera como muy extraña porque empecé a tener malestares en la garganta, ¿no? O sea, infección en la garganta. Tomaba antibiótico y estaba una semana bien y 2 semanas mal, y luego otra vez antibiótico, pastillas, inyecciones, y total casi me la llevé casi un año con infecciones en la garganta, que no se me curaba con nada. O sea, imagínate, había un tratamiento de una semana, duraba un mes bien, otro mes mal, y era algo bien, bien tremendo. Me dijeron que era faringitis, amigdalitis y todas las citis que hay de la garganta, todas las tuve de infecciones. Llegó un punto en el que pues yo estaba pues ya en los últimos 2 cuatrimestres del tercer, donde ya todo el tiempo ya era una tos horrible que le llaman, dicen en el pueblo, la tos de perro, ¿no? Una tos horrible que tenía. Iba con cubrebocas y bufanda porque ya me daba vergüenza estar con la gente porque yo todo el tiempo estaba tose y tose y tose y tose. Hasta que llegó un punto en que mi tos era tan fuerte cuando quería escupir, ya estaba escupiendo sangre. Y entonces de repente me daban náuseas y cuando me daban ganas de vomitar, pues vomitaba sangre. Entonces un día me reviso la garganta y las anginas, todo esto por dentro, ya lo tenía como picado, perforado y se me habían reventado. Y las encías me dio como gingivitis y todas las encías ensangrentadas e inflamadas. O sea, todo por dentro estaba ya como, me estaba destrozando todo. Yo dije, pero esto es muy raro, ¿por qué me está pasando esto? Después me empezó a dar malestar en el estómago y empecé a tener pues, diarreas así bien, bien tremendas y estuve así 3 meses. En esos 3 meses perdí casi 20 kilos. Y pues obviamente ya fue un cambio drástico, donde ya se empieza a ver de manera muy, muy palpable pues, el cambio que está ocurriendo, ¿no? Entonces ya me empecé a cuestionar, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy así? Mis compañeros en la escuela me decían, oye Daniel, atiéndete, ¿no será que tienes cáncer? Otros compañeros me decían, ¿no será que tienes hepatitis? Estás muy pálido. Otros de broma me decían, ¿no será que tienes el bicho? Le dije, ¿cuál bicho? Pues el VIH. Y así me decían un montón de cosas, ¿no? Y otros maestros me decían, Daniel, date de baja, aunque sea en 4 meses, vete a atender porque pues, sí te ves muy mal. Imagínate perder, o sea, yo entré a la licenciatura así, pues ya, con muchas ganas y todo eso. Y ya mis últimos 4 meses yo parecía viejito y un hueso, ¿no? Y caminaba bien despacio, me sentaba lento, ya no podía hacer muchas cosas. Entonces, entre el malestar estomacal, la infección, la pérdida de peso, pasó eso en el 2014. En el 2015 ya no pude más, ya estaba muy mal, y me dice, mamá, vete a hacer estudios de todo, de orina, de sangre, de todo, y ver qué sale. Me hicieron estudios y entre uno de esos estudios me recomendaron que hiciera el estudio de la prueba de VIH. Y dije, bueno, está bien. Y cuando me hago la prueba de VIH, primero tenía como un poco de temor a hacérmelo. Que recapitulando, te dije que me destrampé. Mi destrampe fue esa promiscuidad. No fueron alcohol, no fueron drogas, no fue delincuencia, no fue otra cosa, sino fue como el área sexual. Y entonces cuando yo en mi mente digo, voy a hacer la prueba de VIH, y me dio miedo porque dije, voy a salir positivo, y luego estos síntomas que estoy teniendo, dije, no voy a estar como algo de ese nivel o de esa magnitud. Pero después decía, pero no, eso ya tiene años que dejé eso, ¿no? O sea, que ya no hago esas cosas y aparte pues ya me porto bien, ¿no? Digámoslo así. Pero hay algo que dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. También la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Entonces esos versículos empezaron a resonar en mi cabeza. La paga del pecado es muerte, lo que el hombre siempre es su cosecha. Dios no puede ser burlado, bla, bla, bla. Y todo el tiempo yo dije, no, pues más miedo me daba, ¿no? Hacerme la prueba. Y dije, no, y ya sabes, está en Google, ¿no? Y empiezas a investigar y te aparecen las cosas trágicas, ¿no? Y dije, no, mejor ya dejo esto y al final del día me voy a hacer la prueba. Y fue en enero del 2015 que me hago la prueba, recibo mi sobre, hago el resultado y para sorpresa mía el resultado salió VIH. Entonces para mí fue algo muy impactante. Mis 25 años fui diagnosticado con VIH. Entonces imagínense el impacto porque pues ya me acordé de todo, como que mi vida pasó así rápido. Me acordé a los 11 años cuando recibí el Espíritu Santo, Dios me habló. Me acordé a los 13 años que fui bautizado. Me
acuerdo de los 14 años cuando ministraba, me acuerdo de los 15 años cuando predicaba, me acuerdo de mis 16 cuando trabajaba, los 17, me acordé cuando terminé la prepa, o sea, todo. Y de repente hoy estaba en una situación física, espiritualmente, emocionalmente, todo lo que tú te imagines estaba mal. Y eso en el inicio, porque uno diría, bueno, ya estabas ahí, no, esto apenas estaba empezando. No le dije a mis papás el diagnóstico, no quería saber nada, no quería hacer nada, pero antes de eso mi mamá me acuerdo que un día me dice, Daniel, Dios ya me dijo que tienes. Y no sé si mamá se acuerda, pero me dijo, Dios me dijo que tienes VIH. Pero que si tú le pides perdón y te arrepientes, Él te puede sanar. Tú sabes cómo Dios obra. Y entonces me vinieron muchas cosas. En la mente fue una lucha primero mental, porque cuando uno se enferma, uno pasa como un duelo. Y todo duelo es una pérdida. Hay duelos donde pierdes a un ser querido y pasas un duelo, donde pierdes el trabajo, pasas un duelo, pierdes la salud, pasas un duelo. Cualquier pérdida es un duelo. Y parte de las etapas de un duelo, la primera etapa es la negación. Entonces, dentro de mi duelo, porque perdí la salud, era la negación de no aceptar que yo tenía esa enfermedad. Entonces, cuando no aceptas que tienes algo, pues no das la pauta para atenderte. Entonces yo no lo aceptaba porque decía, es que ¿por qué me pasa eso a mí? Eso que le pase a toda la gente menos a mí, porque pues yo no hago esas cosas, ¿no? Yo no estoy en eso, ¿por qué a mí, no? Hay gente que hace cosas peores y a ellos les debería ir mal, no a mí. Entonces estaba en esa etapa de negación. En enero recibí el diagnóstico, enero del 2015, pero todo el 2014 yo ya estaba enfermo. Y pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, todavía pasaron 4 meses, donde fui peor, y ya no pude hasta que fui a parar a urgencias. Llevaron urgencias al Hospital General allí en la Ciudad de México. Y ya me hicieron otra vez estudios y me dijeron, Daniel, te vamos a hacer la última. Te vamos a hacer de todos los estudios una más, es la prueba de VIH. Y le dije, de hecho ya me la hice. Dice, ¿por qué no nos habías dicho? Desde ahí hubiéramos empezado y ya te damos un diagnóstico. Entonces dice, pero de todos modos te la vamos a hacer. Me hicieron una prueba de Lisa y me hicieron una prueba de nuestro blog y las dos salieron positivas. Y me dice, ¿tienes algún tipo de seguridad médica? Le dije, no, acaba de perder el IMSS, acaba de perder el ISSSTE, ya no tenía ninguna seguridad. Me dice, pues te vamos a recomendar que vayas a la clínica especializada Condesa en la Ciudad de México para que te atiendas. Es una clínica que atiende a personas con este diagnóstico y es totalmente gratuito. Fui a la clínica Condesa y ahí me hicieron otras pruebas, otras de Lisa, de Blog y todas salían positivas. Entonces ya era una realidad que para mis 25 años, en mayo del 2015, yo tenía VIH. Entonces, y ya estaba en mi último cuatrimestre, pero no, pues entonces estuve casi como la mitad de mi carrera, o mi último año, ya, es que ya a veces los números luego se me van, pero estoy enfermo. Mis amigos vieron cómo fui decayendo, pero bien curioso y es lo que luego le digo a los chavos. En todo ese tiempo que yo estoy enfermo nunca falté a la escuela. Solamente falté una vez, y esa vez fue cuando me internaron, que ya fue que me estaba quebrando, pero de ahí en fuera nunca falté. Dije, si voy a morirme, no voy a morir en un hospital, yo voy a seguir estudiando. Entonces hoy les digo a los chavos, ustedes estudian, si yo estando enfermo terminé la carrera, y gracias a Dios hoy tengo título y cédula profesional, ¿no? Y ahora imagínense a alguien que está sano, ¿qué no pueden hacer o qué no puedes hacer? Entonces yo creo que también yo estaba pasándome por ese proceso, porque hoy que estoy al frente de una misión no veo límites, ¿no? Y si los veo, los hago a un lado. Lo que digo, si cuando estaba bien amolado pude hacer muchas cosas, hoy que estoy entero, ¿por qué no? Entonces, en ese lapso, volviendo a mi proceso de enfermedad, me atendieron, fui a la clínica, me hacen un montón de estudios, me dicen, Daniel, porque yo seguía malo del estómago, me dice, Daniel, pues el motivo de tu malestar estomacal es que tienes una bacteria, tienes salmonelosis. Y como tienes salmonelosis, pues has perdido peso, entonces tienes anemia y estás deshidratado. Y la razón de por qué escupes y vomitas sangre es porque tienes principios de tuberculosis. Y luego, aparte, en todo el cuerpo me empezaron a salir úlceras y llagas. Y toda la garganta la tenía ensangrentada y las úlceras en todo el cuerpo. Y se me empezó a caer el cabello. Y las uñas de los pies se me pusieron blancas.
Y al grado que un día, nada más haciendo esto, se me cayeron todas las uñas, varias las uñas, que me dio un hongo en las uñas, todas se me cayeron. O sea, todo se me estaba cayendo, cabello, las cejas, las pestañas, las uñas, de peso, y me dijo un montón de enfermedades más que tienes esto, una lista enorme. Y le digo, ¿y eso? Pues dice, pues es la consecuencia del VIH que tienes. Digo, pero ya me explicaron qué era, ¿no? Dice, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es aquel que se encarga de destruir el sistema inmunológico. Y si lo destruye, pues no tienes nada que te defienda o te proteja ante cualquier virus, bacteria u hongo. Dice, y eso es lo que está haciendo. Entonces, todas estas enfermedades son oportunistas que te están atacando porque tu sistema inmunológico está siendo destruido por el VIH. Y me dice, pero te vamos a hacer más pruebas, vamos a ver, hacer la prueba para ver cuánto tienes de carga viral, o sea, cuánto virus tienes en tu sangre. Entonces, me acuerdo que esa vez, cuando antes de pasar a hacerme la prueba, me dieron mi resultado, estaba una persona al lado de mí en silla de ruedas, sacó suero, y le dije, ¿qué es eso de la carga viral? Me dice, pues es el virus que tienes en tu sangre. Le dije, ¿y tú cuánto tienes? Me dice, pues yo tengo 100,000. Y dije, pues, no sé, me suena mucho, ¿no? Dice, sí. Le dije, ¿estás en silla de ruedas? No, sí. Le dije, yo creo que tengo yo menos que tú, porque yo no tengo suero y camino. Todavía. Ya cuando me manda a llamar el doctor, me dice, Daniel, aquí tenemos tu carga viral. Dice, sí estás elevado. Le dije, ¿cuánto tengo? Dice, tienes 2,5 millones de carga viral. Y eso significa que 2,5 millones de virus por mililitro de sangre. Y le digo, a ver, explíquemelo. Dice, tienes más virus que sangre. O sea, todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta tus pies, tienes el VIH infestado, invadido. No hay alguna parte en tu cuerpo que no lo tengas. Dice, y eso, pero hay algo peor. Dije, hay algo peor. Aparte de que me dicen que tenemos salmonelosis, tuberculosis, úlceras, llagas, anemia, deshidratado, VIH, carga viral elevada. ¿Hay algo peor? Dice, sí. Digo, ¿qué? Dice, tienes tu CD4. Digo, ¿qué son? Digamos que son tus defensas. Una persona saludable debe de tener entre 500 y 1500. Dice, si tienes menos de 500, entre 200 y 500, me dijo, es VIH, que es lo que ya sabemos que tienes. Pero si tienes menos de 200, es SIDA. Y yo le dije, ¿no es lo mismo? Dice, no es lo mismo. El VIH es el virus y el SIDA es el síndrome. Me dice, vamos a ver cuánto tienes. Dice, 500 para arriba, sano. De 200 a 500, VIH. De menos de 200, es SIDA. Le dijo, ok. Ya me dan mis estudios. Le digo, ¿cuánto tengo de CD4? Me dice, tienes 60. Dije, 60, bueno, el mínimo es 500. Dije, ¿eso qué significa? Aparte de que tienes VIH positivo, tienes SIDA. Y que por todas estas enfermedades que tienes, pues es un SIDA, digamos, muy avanzado. Algunos podrían decir en etapa terminal, porque ya estás muy mal. Y antes, qué bueno que llegaste, porque yo creo que si te esperas otro tiempo más, ya no la logras. Y sí, lo sorprendente es que estamos en una época donde esta enfermedad pues, es tratable. Hoy las personas que mueren de VIH es por falta de tratamiento. Y no porque no haya tratamiento, sino porque las personas no van y se atienden, ¿no? Hoy por hoy ya no es una enfermedad, digámoslo así, mortal. No sé si esté bien dicha la palabra, pero que ya hay mecanismos para atenderse, ¿no? Y en México pues se le da una atención buena, digamos. Entonces ahí el médico dice, ¿cómo esperaste tanto tiempo? Dice, ¿cuánto tiempo llevas así? Y pues ya desde entonces ya llevaba casi año y medio enfermo y sin atender. Dice, ¿cómo aguantaste todo? ¿Por qué hasta este nivel? Dije, no sé, por aquí estoy. Dice, pues vamos a ver qué podemos hacer contigo. Yo creo que vas a salir bien y de nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Haz lo que te toque a ti. Y le dije, está bien. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Dice, te tienes que tomar unos medicamentos que le llaman antirretrovirales. Y pues esos van a encapsular el virus para que no haya réplicas y para que una vez que ese virus esté encapsulado, pues ya las enfermedades, tu sistema inmunológico empieza a fortalecerse, tu CD4 se multiplica y cuando lleguen las enfermedades, pues las ataque y ya no tengas eso. Y vamos a ver, y antirretroviral es nuevo, vamos a ver cómo funciona contigo. Cuando lo veo, vienen los efectos secundarios, te puede dar esto. Dije, o sea que si no muero de esto, muero de los efectos secundarios. Dice, no tanto así, pero vamos a probarlo. Y digo, bueno, va. Entonces, mientras yo estaba aprendiéndome en esa parte, pues en la parte espiritual, pues muchos en la congregación estaban orando por mí. Hasta ese entonces, antes de que la iglesia orara por mí, nada más mis papás oraban por mí y mis hermanos, porque de ahí en fuera nadie sabía. Yo no quería que nadie supiera porque el estigma de esta enfermedad es todavía en México y a nivel mundial todavía es fuerte, ¿no?
O sea, se cree que eso nada más es de homosexuales, de prostitutas, de gente drogadicta, ¿no? VIH puede tenerlo hasta un niño, una mujer, una ama de casa, cualquiera, ¿no? Obviamente que muchas de las consecuencias de esa enfermedad sí es por una vida de promiscuidad, sí, la mayoría, pero no todos. Entonces el estigma es que todos, es el estigma que todos los que tienen eso es por esa razón, ¿no? Y pues eso es grande, y por el estigma que yo sabía que se tenía, pues no quería que nadie supiera. Entonces yo les hablé a mis papás y dije, no quiero que nadie sepa, no quiero que le digan a nadie. Me dijo, está bien. Ese es como el pacto que habíamos hecho. En ese tiempo fue en mayo, a principios, o no me acuerdo bien qué días de mayo, vino una persona a México, en el Estadio Azteca de Nigeria, un evangelista, y que pues, era una campaña evangelística de sanidad. Y los hermanos me dijeron, Daniel, vamos allá para que oren por ti, que esto y lo otro. Le dije, está bien que ni puedo caminar, voy a ir a un lugar donde van miles de personas, me siento... ¿Ya no podías? No, o sea, me cansaba. Caminar de aquí a la puerta de 5 o 10 metros ya me fatigaba. Me sentía cansado, me sentía débil, no podía estar sentado ni parado, me costaba, todo me cansaba y todo me dolía. Entonces dije, ¿cómo voy a ir al Estadio Azteca? Multitudes, así, pues, no, te llevamos, pasamos por ti en la camioneta, todo. O sea que al final me convencieron, o más que me convencieron, yo dije, pues, ¿qué puedo perder? Yo no tengo nada que perder. Entonces dije, bueno, está bien, fuimos allá, me tocó estar arriba del estadio, había miles de personas, el Estadio Azteca estaba lleno. Y yo dije, que vine, mucha gente, mucho calor, me siento mal, me sentía mal. Y la alabanza duró, se me hizo eternidad, el tiempo de alabanza. Dije, ¿a qué hora se callan? Ya no quiere ir. Total que terminó la alabanza y entra este pastor de Nigeria. Y empieza su primera oración, sus primeras palabras fue una oración. Y me acuerdo bien que dijo, todo espíritu de muerte fuera, SIDA fuera, VIH fuera, enfermedades fuera, cáncer fuera. Y cuando empieza a decir eso, me acuerdo que tuve la misma sensación de cuando tuve 11 años. Sentí un calor así bien fuerte en la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. Y empecé a llorar y empecé a temblar. Nadie me había puesto las manos, nadie. Yo estaba era como el número 50,000 del Azteca hasta arriba, y el profeta, el pastor, estaba hasta abajo. Y él cuando dijo muerte, SIDA, VIH fuera, empecé a sentir ese calor, y a llorar, y a temblar. Y de repente todo el estómago se me revolvió y empezó a vomitar mucha sangre. Me espanté. Se acercaron un pastor que estaba ahí y me dijo, no tengas temor porque Dios te está limpiando, Dios te está sanando. Dije, no, pues qué modos de limpiar. Y me sentí mal y salí corriendo al sanitario. Y aquí hago un paréntesis, que es lo que luego por eso a veces no lo cuento en cámaras, pero digo, está bien contarlo para que sepan por qué salí corriendo. Pues yo llevaba meses con ese malestar y para mí era una agonía. Entonces, cuando yo voy al sanitario, dije, ya no puedo. Cuando voy, por primera vez después de muchos meses, hice bien. Después de esa oración dije, para mí fue como el primer milagro de muchos que comencé a ver después. Y dije, no, pues esta oración no estuvo tan mal porque hoy ya estoy bien del estómago. Y de ahí fue que en ese mismo lapso yo llegué a la clínica Condesa. Eso fue un sábado. El día lunes hubo una reunión de pastores en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Y fueron mis papás. Obviamente yo no era pastor, mis papás sí fueron. Y habían cerca de 2,000 pastores de toda la ciudad y de muchas partes. Entonces este profeta que venía de Nigeria empezó a dar su prédica, su enseñanza, y en eso baja del escenario, de la plataforma, y se empieza a dirigir a mis papás. Se empieza a caminar y llega con mis papás. Él hablaba en no sé qué idioma y tenía un traductor, iban todas las cámaras y las pantallas ahí grabando, miles de pastores, y se acerca y dice, a ver, vengan ustedes, que los llaman. Dice, tú tienes un hijo en estado de muerte con un problema en su sangre y tiene VIH. Dice, por Dios me dice que de él lo va a sanar. O sea, ni lo conocía a mis papás, ni él conocía a mis papás, pero dijo todo, o sea, me describió a mí, él sin conocerme, sin conocer a mis papás, y mis papás sin conocerme. O sea, fue así muy puntual. Y le dijo que tenía un hijo con una enfermedad en la sangre y con VIH y en la etapa de muerte. Así, palabras más, palabras menos, pero fue lo que dijo. Claro. Mis papás quedaron impresionados, oró por ellos, los ministró y ya. Fue el lunes. El lunes llegaron del evento y yo les dije, ¿cómo les fue? Y dijeron, bien, y me dijeron, te tenemos una buena y una mala. ¿Te acuerdas que yo te dije que habíamos hecho un pacto con mis papás? ¿Cuál era el pacto? Que nadie supiera que yo estaba enfermo.
Mis papás sabían eso y no me querían decir. Le dije, ¿cómo les fue? Dice, pues tenemos la buena y la mala. ¿Cuál quieres? Le dije, la buena. Dios te va a sanar. Le dije, bueno, pues eso es lo que estamos creyendo, ¿no? Y la mala es que tú no querías que nadie supiera que estabas enfermo. Le dije, y luego que ya le dijeron a todos, no, es que, ¿cómo te explico? ¿Sabes cómo me sentí? Como cuando David falló, el rey David en la Biblia, que menciona, y después el profeta lo confrontó, ¿no? Bueno, ese es el relato bíblico que le dice, hay un pastor que tiene tantas ovejas y va a otro y se las quitan, ¿tú qué harías? No, pues quítenle la vida, ¿no? Pues ese eres tú. Caray. Lo confrontó el profeta. Haz de cuenta que a mí el profeta me confrontó así. Me sentí así, todo expuesto. Entonces mi mamá me dice, mis papás me dicen, es que bajó el profeta, se dirigió y nos dijo esto. Y habían muchas cámaras y estaba en vivo y en medios de comunicación y estás ahí. Obviamente no dijo tu nombre, pero dio una situación y muchos de los pastores que estaban ahí nos conocen. Entonces, de ese día al lunes, toda esa semana empezamos a recibir un montón de llamadas. Pastor, ¿cómo está? Nadie nos decía, escuchamos que el profeta dijo eso, pero pues todos querían saber, ya sea por chisme, por curiosidad, o porque realmente quisieran ayudarnos, pero empezamos a recibir muchos más. Y unos sí nos decían, pastor, es que escuchamos lo del profeta que dijo, están bien sus hijos, esto. Y ya cuando mi mamá me dijo eso, le dije, pues ya, total, al final del día no fue algo que ustedes me han provocado, que yo haya dicho, fue este hermano que lo dijo. Y si él lo dijo, pues creo que Dios puede hacer algo. Entonces ya pasé como esa etapa de aceptarlo y de permitir que Dios hiciera algo, de también recibir atención médica, de recibir la atención espiritual. Fui a la clínica, me empezaron a atender semana tras semana, mayo, en junio empecé el tratamiento con los antirretrovirales y cada semana iba, me hacían pruebas de CD4, de carga viral, y entonces me dice el médico, Daniel, vas mejorando, vas muy bien. Porque antes de eso, que empezaba mi tratamiento en mayo y junio, me mandaron al psicólogo como parte del protocolo del tratamiento, de la atención médica. Y ya el psicólogo dijo, no, como que tú necesitas otra atención más. Y me digo, ¿cuál? Dice, ve al psiquiatra, me mandó al psiquiatra. ¿Por qué me mandaron al psiquiatra? Porque yo escuchaba voces, veía sombras, amanecía con moretones y rasguños en mi cuerpo. Yo le decía al médico que yo no me las hacía. El médico me decía, es que ¿quién más te los hace? Digo, es que vienen los demonios y me golpean. Y el médico dice, ¿cuáles demonios? ¿Cómo son? Es que me hablan. Y obviamente el psicólogo, tú le dices a un psicólogo que oyes voces, pues ¿cómo se le llama eso? Esquizofrenia, ¿no? Entonces me llamaron al psiquiatra y dijeron, a ver, Daniel, ¿qué es lo que tiene? Me dio mucha terapia, no me funcionó mucho. Y yo, mira, si esta terapia no te funciona, el siguiente paso es medicarte. Y si con el medicamento no te compones en tu cabecita, el siguiente paso es bienvenida a la casa de la risa. Es un hospital psiquiátrico. Pues aparte de estar con VIH, con SIDA de etapa terminal, con salmonelosis, con tuberculosis, con úlceras, con llagas, con diarrea, con anemia, deshidratado, con pérdida de uñas, con hongos, con pérdida de cabello, con problemas espirituales, con el psicólogo, con el psiquiatra, desahuciado, enfermo, todo eso, me dicen que el psiquiatra y que me espera la casa de la risa, ¿no? Entonces imagínate cómo yo me sentía. Pero fue en ese mismo proceso que recibo la palabra del profeta. Entonces eso me dio como una pequeña esperanza de Dios. Entonces volví otra vez a tomar lo que años atrás había dejado. ¿Qué fue? La oración y la palabra. Me aferré a la oración, todos los días empezaba a orar, Señor. Y ya sabes cuál era mi oración, ya no era una oración de Dios mío, sáname. Esa era lo que, créeme que lo que menos me importaba. Mi oración era, Dios mío, perdóname, era de pedirle perdón a Dios todo lo que había cometido. Perdóname. Porque en mi mente era, me voy a morir. Dije, si no me muero hoy, me muero mañana, o no sé, pero al final del día dije, si me muero, ¿dónde me voy? ¿Dónde voy a pasar una eternidad? Dije, lo único que me importa es si me puedes dar el regalo que hoy yo te pido. Para mí el mayor regalo que me puedas dar, Señor, es el perdón. Perdón. Y yo le dije, dame eso, es lo único que pido. No le pedía ni que me sanara, ni que hiciera un milagro. Dije, pues si no me quieres sanar, hacer un milagro, pues, está bien. Y yo lo único que le pedía era mi perdón. Entonces estuve en ese tiempo de oración mucho tiempo, en todo mi proceso orando. Mucha gente orando también por mí, en ayuno. Me estuve llenando mucho de la palabra, porque eso fue lo que me mantuvo que no parara yo en el hospital psiquiátrico, porque me llegaban muchas voces, muchos pensamientos. Me acuerdo que en una ocasión fui al hospital general también, y esa vez yo fui solo.
y me dieron más diagnósticos. O sea, cada que yo iba me iban dando diagnósticos peores. Pues ya ese último diagnóstico salí muy deprimido. Y yo solo, esa vez fui solo. Y cuando voy saliendo del hospital, me llegaron dos voces. O sea, y aparte de que escuchaba muchas voces, escuché otras 2 voces más. Una voz me decía: Daniel, ¿para qué sufres más? Dice, ¿ves todos los que viste ahí en el pasillo de infectología? Porque ahí estaban unos huesitos. Ya si quieres terminar. Si es la vergüenza para tu familia y cómo eras un niño y adolescente y ahora vas a terminar así, no te da vergüenza, eres la vergüenza de lo peor de todo. Dice, ¿por qué vas a acabar así cuando hoy mismo puedes acabar con tu sufrimiento? Decía, mátate. Y ya un pensamiento de mátate, para que no termines así, mejor mátate. Y cerca del hospital, saliendo del hospital, está el metro. Entonces mi idea era meterme en las vías del metro. Y ya, pues imagínate, con todo ese diagnóstico, ¿qué te da motivación para vivir? Claro, sí, sí, era algo. Sí, yo dije, pues sí, acabo con mi sufrimiento, me mato. Pero después me llegó otro pensamiento. Me dijo, no te mates. Dice, ¿para qué te vas a matar? De todos modos te vas a morir, mejor disfruta la vida. Drogate, alcoholízate, ten sexo con quien tú quieras. De todos modos, quien te infectó no le importó, que a ti no te importa quién infectas. Ten sexo, haz lo que quieras. Y esas 2 voces y pensamientos me llegan. ¿A cuál le hacía caso? Ninguna de las 2 O sea, ninguna de las 2 era buena. Una me decía mátate y otra me decía disfruta de todo, estás a morir. Y entonces yo quise hacerle caso a la primera. Y dije, no, mejor me mato. ¿Para qué voy a dañar gente? ¿Para qué voy a dañar más? No voy a matar. Entonces yo iba decidido a quitarme la vida. Eso fue antes del profeta que dio la palabra y antes de que yo me atendiera en la clínica. Voy saliendo del hospital, ya decidido a quitarme la vida, me tratan las vidas. Cuando voy saliendo y voy dando mi primer paso, había una persona fuera del hospital con una bocinita así pequeñita, un micrófono, y diciendo, hey, detente, dice, yo te amo, yo soy tu padre, yo te perdono y yo te voy a sanar. Pero así fuerte, y cuando dijo eso yo sentía así, como unos golpes en mi pecho así fuerte. Yo te amo, yo soy tu padre, yo te voy a sanar, yo te perdono. Justo las palabras que yo me estaba escuchando, ese hombre las dijo. Me dijo, yo soy tu padre, yo te amo, yo te perdono y yo te voy a sanar. Y entonces empecé a llorar, de la nada empecé a llorar. Entonces esos pensamientos de muerte, de dañar gente, todo eso se me fueron desvaneciendo. Y de ahí fue que dije, voy a hacer todo lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer. De ese suceso vino el acontecimiento del profeta en el estadio, entonces para mí fue como una confirmación más de que Dios va a hacer algo. Y de ahí vino que fui a atender en la clínica Condesa, que el doctor me dijo, te vamos a medicar. Entonces fue como un proceso, uno tras otro. Y ya en la clínica, pues iba cada semana y me daban, ahora era al revés, cada semana recibía una buena noticia. Una buena noticia. Daniel, tu carga renal va bajando. De 2,5 millones bajó a 2 millones, de 2 millones a 1,5 millones, de 1,5 millones a 1 millón. Mi CD4, mis defensas empezaron a subir de 60, 70, 80, 100. Empecé en junio, agosto, en septiembre del 2015. Llego a una de las tantas consultas que yo estaba acostumbrado. Yo ya sentía que vivía en la clínica. ¿Cuántas veces ibas a la semana? Como 1 o 2 veces, a veces a 3. Durante 3 meses, ya ni lo que uno va a hacer en bastante tiempo. Sí, ya era mi casa, yo tenía mi lugar, ya era mi casa. Es Daniel, pásale, ya. Sí, ya todos, ya conocía mucha gente y veía gente que llegaba peor que yo. Dije, no, este cuate está bien. Unos llegaban con sarcoma de Kaposi así, y dije, cáncer, los pies todo negro, envenenado, todos con los cachos de piel que ya se les caían, o sea, feo. Y pues ahí no entra gente porque les da miedo, ¿no? Yo dije, ay, ¿a dónde viene? Pero pues de ahí Dios tuvo misericordia. Y Dios me dio un versículo de las voces tanto que escuchaba feas, escuchó una voz bonita, que esa fue la voz de Dios. Y me llevó un versículo, Corintios, donde dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Y esa fue mi palabra, fue la palabra que Dios me dio. Y yo dije, ¿de lo vil? ¿Qué es de lo vil? Me vi en el espejo y dije, ya sé. ¿Qué es lo menospreciado? Ya sé. ¿Y qué haces con eso? Te escojo.
¿Para qué? Para alcanzar los sabios entendidos, para que yo les nombre, para esto. Y Dios me estaba dando un llamado. No lo entendía hasta ese entonces, fue en 2015. Tenía 25 años, hoy tengo 33. Y dije, bueno, está bien. Llegó septiembre y me dice, Daniel, te voy a dar tu diagnóstico. Así, primero buena noticia, pues ya no tienes salmonelos. Ya esa bacteria no tienes. Qué bueno. Dije, no, pues está padre. Entonces, pues ya como consecuencia no tenía diarrea, ya no tenía malestares. La otra buena noticia es que ya había recuperado 15 kilos. Hoy por hoy mido 1,80, peso 80 kilos, llegué a pesar 60 kilos. Y ya en ese entonces ya pesaba 75 kilos. Y se recuperaste 15 kilos en 3 meses, vas muy bien. No tienes salmonelosis, ya no tienes diarreas, ya no tienes anemia, ya no estás deshidratado. Ese es el primer paso, vas bien. Lo segundo, no tienes tuberculosis. Ya las encías ya se habían cicatrizado, ya no tenía úlceras, ya no tenía llagas. Mis uñas ya habían crecido, se veían rositas, ya así como yo creo muchas mujeres, la envidia de muchas mujeres, mis uñas así, bien padres. Se me crecieron las uñas, lo que ya me creció fue el cabello. Bueno, tampoco estoy calvo, ¿no? Pero tenía más cabello que antes. Recuperé peso, ya no tenía. Porque el psicólogo pues, me había dicho que tenía daños de persecución, paranoia, entonces escuchaba voces, ya no tenía eso. En las noches tenía fiebres fuertes, no tenía fiebres. En las noches sentía que me asfixiaban, me amanecía con moretones en las uñas, ya no tenía nada de eso. Me dieron de alta del psiquiatra, del psicólogo también. Ya no recibir malas noticias, sino buenas noticias. Ya la última que me dijo el doctor es respecto a los CD4, cuando yo llegué meses atrás era de 60. Entonces, una persona saludable es de 500 a 1500, digamos. Entonces, yo ya rebasaba los 500 de CD4. Y mi carga viral, que tenía de 2,5 millones, primero cuando me dijo, tu CD4 ya rebasan los 500. Cuando tú tenías 60, me decía el doctor, pues eso era indicador de que era SIDA, ya era el síndrome. Entonces, como ya no tienes 60, sino ya rebasas los 500 y ya no hay nada de estas enfermedades oportunistas, hoy por hoy, pues tú ya no tienes SIDA. Y luego dice, y el VIH, tu carga viral en tu sangre, ha disminuido al grado de que hoy tu carga viral o el virus en tu sangre es indetectable. Entonces, en septiembre del 2015, pues fui declarado por los médicos con CD4 de 500 para arriba, que eso significaba no tener SIDA, no tener el síndrome y no tener enfermedades oportunistas, y con el VIH de una carga tan baja al grado que se le reconoce o se le declara como indetectable. Entonces, en 3 meses Dios hizo ese milagro de curarme de todas esas enfermedades, de todos esos síntomas, de todos esos malestares, tanto físicos, emocionales, espirituales, y que pues, ocurrió de una manera, un proceso, pero de una manera pues, sorprendente y que impactó mi vida en ese momento, y mi corazón se llenó de agradecimiento. Principalmente de agradecimiento a algo que en mi mente no estaba que pudiera ocurrir, sino simplemente era poder estar bien con Dios el día que muriese, porque yo sentía que en esos días me moría. Dios tuvo otros planes y la palabra que Dios me daba era pues, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces yo sabía pues, que porque yo leía la Biblia y dije, pues creo que no hay un pasaje que sea para mí, es mejor esta palabra es para ti.